Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos todos. Estamos apenas entrando el resto de los participantes. En un momento daremos inicio. Hola, muy buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Patricio Ibargüengoitia. Buen día. Mucho gusto, Patricio. Un gusto igualmente. ¿Ya estará con nosotros Judy? Hola. Hola, ¿cómo estás, Hola, Bori? sí. Bien. Sí estoy. Ah, Fíjate- qué bueno, Judy. Fíjate que estoy en Picacho. Ah, yo también. Ah, qué bueno, pues acá estamos. Oye, Sí. estoy tratando de meterme en la computadora, pero no lo logro aún. No, yo estoy igual, ¿eh? Yo por eso me metí por el celular. Por el celular. Y tengo ese fondo horroroso que no sé cómo se quita.
Con que no tengas frío, todo está bien. No, pero mira, vamos a quitar ese fondo tan horrible. Mejor, Bueno, ¿no? yo también voy a cerrar acá. No sé si va mejor esto también conmigo, que cierre acá. Esto. O abierto. Así se ve muy bien. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, muy bien. Perfecto. Pues bienvenida, Judy. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Feliz día para todos. Muchas gracias. Hola Boris, ¿cómo estás? Buenos días. Querido Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, bien. Ya estamos varios, ¿verdad? Sí. Creo que ya. Bueno, quiero decirles que no lo haré esta ocasión para que no perdamos más tiempo. Les haré llegar un correo. A partir de hoy se incorporan entre 8 y 10 nuevos integrantes que se unen al seminario. Los presentaré la próxima semana. Y bueno, nos han indicado y creemos adecuado que en la comisión, pues un mínimo de asistencia y un mínimo pues de ausencias, ¿no? Un máximo de ausencias para poder pertenecer al seminario, lo cual pues me parece lógico. Se los haremos llegar también por este medio, para pues ir haciendo las cosas. Pues sin más que esto, les agradezco como siempre. Les doy la bienvenida y le doy la palabra a la doctora Sandra. Gracias, Sandra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pues el día de hoy tenemos el gusto de presentar como parte de este seminario a la maestra Judy Grisales Alape. Ella cuenta con la maestría en Dirección General de Empresas y con un posgrado en Salud Ocupacional. Tiene una amplísima experiencia en el tema de salud y de las acreditaciones en ese sentido. Y hoy habrá de abordar la conferencia Participación Ciudadana en Desarrollo Sostenible. En nombre de la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, le agradecemos muchísimo su participación y voy a precisar algunos aspectos de su currículum. Como les comenté, tiene el máster en Dirección General de Empresas, con altas competencias para reconocer, analizar y resolver conflictos de una empresa, así como llevar a cabo negociaciones y dirigir personas con visión amplia de las diferentes áreas de una organización o de una empresa. Es especialista de la salud con amplia experiencia en asesoría y gerencia de procesos de planeación estratégica, sistemas integrados de gestión, sistemas de información y atención al usuario. Cuenta también con experiencia en planeación, estructuración e implementación de proyectos de inversión pública para sectores de educación, medio ambiente, cultura, agricultura, entre otros, con manejo de diversas herramientas. Conocimiento de la política de atención integral en salud, también desde diversas metodologías, planeación, implementación y evaluación del sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud en sus componentes del Sistema Único de Habilitación, el Sistema Único de Acreditación, sistemas de información para la calidad en salud y en seguridad del paciente. Ha sido docente de pregrado para instituciones públicas y privadas, instructora y conferencista en riesgos laborales, incidencia y participación en políticas públicas, desarrollo sustentable e impacto social. Es miembro activo de Women Economic Forum, Latinoamérica, mentora y embajadora de organización Soy Mujer. Nos da muchísimo gusto recibirte con nosotros, Judy, y por supuesto que te cedemos la palabra para que nos compartas tu conocimiento en esta interesante temática que abordaremos el día de hoy, que, repito el nombre, Participación Ciudadana en Desarrollo Sostenible. Bienvenida, Judy. Adelante, por favor. Muchas gracias, Sandra, y a la doctora Rosario Piedradita de la institución
CDNH, por la oportunidad, por el espacio que me brindan y por el auditorio digital que nos acompaña en el día de hoy. Bueno, Sandra, tengo una inquietud y es, vamos a conversar o al final hacemos preguntas. Sí, me gustaría que me explicaras un poco. Como no, con mucho gusto, Judy. Mira, la idea de este seminario es que en un primer momento los especialistas compartan con nosotros algunas ideas, algunas reflexiones sobre el tema que van a abordar. Esto lo hacemos en aproximadamente 1 hora, más o menos, y después recibimos las preguntas de los asistentes y damos pie a incluso un diálogo abierto. Ellos te pueden hacer las preguntas de manera directa o a través del chat para poder llegar a una conclusión que permita sumar conocimientos a esta construcción que estamos haciendo sobre los derechos humanos y la cultura. Muchas gracias, Sandra. Perfecto. De nada. Entonces, bueno, aquí vamos entonces a hacer un poco de diálogo al respecto de lo que es la participación ciudadana en el desarrollo sostenible. Esto que estamos haciendo justamente es ejemplo de ello. La participación ciudadana sin duda ha sido el pilar fundamental para tener las sociedades o los países de los que hacemos parte. Y cómo estamos ejerciendo ese poder ciudadano, cómo estamos participando de manera adecuada o inadecuada. Justamente vivimos tiempos convulsos en la región. Seguramente ya tienen conocimiento de lo que está ocurriendo en Colombia, mi país, pero no es novedad, lamentablemente no es novedad. Esto es una ola que viene ocurriendo en toda Latinoamérica y que en los últimos años se ha visto con mayor incidencia en Sudamérica. Somos sociales por naturaleza y vivimos un tiempo donde el confinamiento, el distanciamiento nos ha generado unos paradigmas frente a lo que es la participación ciudadana. Si queremos una sociedad justa y equilibrada, requerimos retomar valores como la solidaridad, el compromiso cívico y la cooperación. ¿Y cómo hacerlo en tiempos de nuevas formas de conexión, nuevas formas de aprendizaje y nuevas formas de entendernos como ciudadanía? Si estamos en esas circunstancias donde nos ofrecen el individualismo, la supervivencia individual, y también vivimos retos o enfrentamos retos como tener ciudades incluyentes. No nos diferenciamos con México con respecto a la migración de países vecinos, que nos ofrece, como les estoy contando, otra oportunidad frente a tener una ciudadanía incluyente, participativa. Ojalá pudiéramos resolver muchas de nuestras diferencias con la participación ciudadana. Muchas diferencias que es por temas culturales, por temas incluso superficiales, porque si nos damos cuenta, somos humanos, pertenecemos a la misma naturaleza, el mismo color de sangre corre por nuestras venas. Sin embargo, lo que vemos es que desde el Estado se llama a una participación ciudadana cuando ya existen diseños, estructuras, planificación y reformas que han sido planteadas sin la participación ciudadana. Llaman a la participación ciudadana cuando ya tienen resuelto 3 o 4 o 2 propuestas para darle a conocer a la ciudadanía lo que ya ellos han planificado. Esto nos deja ver que justamente genera un rechazo por parte de la ciudadanía porque no se impacta de manera positiva en la ciudadanía, porque desde luego desconoce a la ciudadanía, aun cuando la llamen al final por cumplimiento de protocolos o quedar inmerso dentro de un desarrollo estratégico donde se convoca como parte del Estado a los ciudadanos para darle a conocer ya sus propuestas. Entonces,
justamente ese impacto que no es favorable hace que la sociedad, la ciudadanía generen cierto rechazo por su participación en lo que compete con el tema del Estado. Ello sumado a que no somos homogéneos, y creo que no hablo solamente de Colombia, sino que existe una división interna, una fragmentación que hoy es muy evidente y hay que los ojos de la región pues se ha hecho más visible, y que nuestro conciudadano de un momento a otro se volvió casi que nuestro adversario. Todas estas circunstancias, pues sin duda, nos llevan a repensar el tema de la participación ciudadana. ¿Cómo lo estamos haciendo y cómo podemos hacer posible una mejor participación? Desde esos diferentes escenarios que nos están mostrando que algo hemos hecho mal, ya sea desde la institucionalidad o ya sea de la propia familia como núcleo de la sociedad. Somos entonces nosotros los co-creadores de la transformación social que requerimos, de aquello que no nos gusta. Y para generar el mundo, un mejor mundo, requerimos de una participación consciente, una conciencia colectiva, una conciencia ciudadana colectiva para participar en las soluciones de los diferentes problemas que nos atañen en la región. Si lográramos entender que de esta manera podemos no solamente empezar a crear redes o nichos, nodos para generar soluciones, sino que entendiéramos que de ello depende realmente una transformación social para que se refleje no solamente en mi entorno, sino en mi sociedad. Seguramente estaríamos recuperando ese estado cívico, ese estado al que hoy estamos demandando todo el desconocimiento que ha tenido de sus ciudadanos. Pero lamentablemente lo que denota todo esto es que estamos exigiendo en el otro lo que seguramente me corresponde a mí, la responsabilidad que nace en mí como individuo y como parte de la sociedad para reflejarlo de manera colectiva. Nos han distraído de alguna manera en nuestra naturaleza empática, la naturaleza empática que no es una nimiedad, y voy a hablar de ello porque somos empáticos por naturaleza. Justamente el altruismo nace de allí, de esa capacidad de sintonizar con el dolor y con las dificultades ajenas. Pero estamos en una sociedad profundamente desigual, una sociedad profundamente impune, y con todas esas distracciones, flagelo de lo que es un fenómeno lamentable también, que es la corrupción, y creo que es el nido, el núcleo de toda esto que vivimos como sociedad fragmentada, desigual e impune. Entonces, yo quiero invitarlos, más allá de todo lo que les pueda decir, es a que nos repensemos en el comportamiento correcto de lo que es ser mejores ciudadanos. ¿Y cómo ser mejores ciudadanos? Retomando esos valores y esa vida comunitaria. Cómo hacer lo posible, cómo generar a través del respeto que nace de la empatía un mejor país. Entonces, la invitación desde ya es a reconciliarnos con lo que tenemos, porque en nuestros territorios, nuestros países aquí en Latinoamérica, son países donde nuestros jóvenes, por su naturaleza de adolescente, han sido de alguna u otra manera manipulados en su naturaleza para generar esos confrontamientos, para aprovechar la adversión y la rebeldía propia de la adolescencia, y con la mezcla de la energía latinoamericana generar esas revoluciones que no han tenido en cuenta esos valores,
los valores para generar un mejor país a través del respeto. No nos hemos escuchado de alguna manera, algo no estamos haciendo bien desde lo esencial. Entonces, si reconocemos lo que tenemos y empezamos a construir de allí, a fortalecer nuestros propios valores, seguramente vamos a reconstruir un tejido social propositivo, un tejido social incluyente, porque hemos tenido la mirada puesta y hacía referencia hacia los jóvenes porque es común ver que los jóvenes generalmente están comparándose con otros países que nos llevan una historia por delante, que incluso han venido a nuestras tierras a colonizarnos y que pues ya desde su historia ellos tienen un avance y nosotros queremos estar casi a la par con ellos cuando realmente somos países nuevos, ciudadanos nuevos. Entonces, esa competencia y el desconocimiento por lo esencial, por la cultura misma, nos ha hecho desconocer nuestra propia naturaleza. Y desde ahí creo que podríamos empezar a generar esa transformación social, porque nos parece bonito lo de afuera, nos parece interesante lo de afuera, pero lo de adentro, lo que es propio, innato, nuestra cultura indígena, nuestras tradiciones, no están retrasadas. Incluso muchos dicen es que vivimos atrasados, estamos en un constante retraso. Pero la invitación es a eso, a repensar y ese vocabulario, esas conversaciones, porque realmente no estamos retrasados, porque no tenemos el mismo tiempo que ellos tienen, porque somos nuevos, porque tenemos muchas oportunidades por delante. Entonces, el contexto de mi país pues me deja pues en sintonía con este tema de la participación ciudadana, empezando incluso desde nuestros niños. Y justamente hace unos días hacíamos unos ejercicios de participación ciudadana desde la niñez y por la niñez con la Fundación Soprano, de una conciudadana de ustedes, de una ciudadana mexicana de 17 años que se llama Fanny Leiva. Y el proyecto es acompañar a los niños, responsabilizarnos de su participación, de sus derechos, porque lamentablemente hemos visto cómo nuestros niños han sido vulnerados y desde muy temprana edad para limitar sus derechos y su participación como ciudadanos. En mi país hay un niño de 11 años que incluso invitamos a ser parte de este proyecto como Child Caregiver, y que a sus 11 años ya ha tenido las amenazas más aberrantes que no quisiera mencionar en este contexto, que son amenazas, pues diría yo, por fortuna, de manera digital, alguien escondido tras un teclado, una pantalla, que prefiere amenazar a quien está incidiendo de manera positiva en bien del medio ambiente y de la sociedad. Vivimos confrontados, como se los decía, y vemos que cuando alguien quiere hacer, entonces lo criticamos, lo juzgamos o no nos parece correcto cómo lo está haciendo, mientras que nos negamos a mirar las necesidades de otro. Entonces eso me confronta a mí como qué estamos haciendo como sociedad y cómo desde nuestras instituciones o desde nuestras propias familias estamos trabajando para ello. ¿Por qué tenemos la sociedad que nos representa? ¿Por qué hemos descuidado eso? ¿Por qué esos valores desde la familia se han tenido de lado? Porque realmente creo que ni la propia familia ha tenido tiempo de dedicarse a ello, buscando la economía, la estabilidad laboral, la propia salud en tiempos en los cuales es muy valiosa. Y vivimos en esa competencia constantemente de sobresalir en esos aspectos y nos olvidamos de lo esencial que es el ser humano. Y el ser humano para poder convivir, para poder generar soluciones y coparticipar en la creación del mundo que queremos. Yo considero que es un tiempo oportuno
sin duda vienen tiempos de revolución, lo estamos viendo, pero confío que va a ser para bien, porque pues, seguramente así se requiere por naturaleza, que exista estos tiempos de revolución, de convulsión, para el aprendizaje de la misma humanidad, para el aprendizaje de nuestra propia región, porque no es posible que pretendamos a través del palo, los garrotes o la piedra generar un diálogo, un llamado de atención o pretender ser escuchados y mucho menos conseguir soluciones. Nos enfrentamos a un año electoral para el próximo 2022. Colombia se enfrenta a sus elecciones al Congreso en marzo. Bueno, si con todo esta circunstancia actual se logra, ¿no? Porque pues no sabemos hasta dónde llegue. Aquí estamos en paro nacional todavía desde el pasado 28 de abril, y entonces pues esto es bastante fuerte. No quisiera compartirles las cifras de las víctimas mortales, pero son sucesos que nos muestran realmente lo que pudiera ser una participación ciudadana equivocada un poco, porque está bien pronunciarse, está muy bien hacer frente y demostrar que estamos atentos a las decisiones que no nos tienen en cuenta, que estamos atentos a todo lo que se está haciendo desde el ejercicio legislativo. Pero lamentablemente hay una fuerza, hay algo que genera y que requiere una sociedad fragmentada, que nos requiere divididos para en río revuelto ellos implantar sus economías, sus privilegios, como quiera que sea. Entonces, y desde los jóvenes, desde muy niños, considero que pudiéramos empezar a conocer qué es nuestra Constitución Nacional, cómo hacérselas digeribles a ellos desde muy temprana edad, para que entiendan que la política es una virtud y no como nos la han hecho ver hoy en día, que es lo peor, y que incluso llamamos políticos a personas que no ejercen la política. Entonces, ese es el lenguaje al que me refiero, que debemos replantearnos, llamar las cosas por su nombre. La política es buena por naturaleza porque es para el bien del hombre. Y todo en la vida misma es una política. Pero estamos enlodando el buen nombre de la política a través de hechos de algunos personajes que ocupan o ejercen el ejercicio de la misma, pero que no la representan porque no lo han hecho, no la han tenido en cuenta en su virtud como tal. Entonces, los jóvenes sin duda son la sociedad que va a generar una revolución, pero a la que le corresponde realmente la renovación de todo esto que está sucediendo. Y si no los ayudamos, si no los atendemos, ya pues con lo que está pasando, aceptarlos, escucharlos, que sean parte de la construcción de lo que ellos quieren, pues no lo vamos a lograr, porque seguramente las personas que llevan mucho tiempo allí instauradas así lo requieren. Requieren que la política no se renueve para que siga eligiéndose los mismos de los mismos, y cuyo poder o lo que los hace elegibles es que justamente han hecho parte de esos gobiernos por muchos años. ¿Me escuchan? Hola. Le escuchamos. Sí, lo escuchamos. Te escuchamos bien, muy bien. Lo que pasa es que hay que cerrar todos los micrófonos. Bueno. Coincido con el doctor. Exactamente, pero sí te estoy escuchando. Bueno, muchas gracias. Entonces, el tema acá es cómo reinvertimos esa efervescencia, ese calor de los jóvenes para que generen una incidencia en temas de política pública, por ejemplo. ¿Cómo hacemos que
en el caso, por ejemplo, de países como Perú, Ecuador, donde el voto es obligatorio y es a muy temprana edad, los jóvenes realmente participen, porque allí hay claro ejemplo de que aun cuando es un voto obligatorio, aun cuando los jóvenes participan desde los 16 años, su participación en elecciones no se hace evidente. Y siguen llegando las personas que siguen llegando, o tenemos que elegir entre lo más corrupto y el contestatario de lo corrupto, pero que llega también sin propuestas y con otros extremos de soluciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué no están llegando nuevos liderazgos allí? ¿Qué pasa con la participación de verdad de nuestros jóvenes? No los estamos formando para ellos. Los niños, desde los niños, no son solamente espectadores, ellos son una fuente de conocimiento profundo, de generación de soluciones que podrían sorprendernos. Eso fue lo que ocurrió en estos premios que les menciono. La primera mención de los Carl Gilbert desde México a líderes mundiales, líderes de la región, para proteger los derechos de los niños, para atender sus propuestas. Y bueno, esperamos que desde allí podamos generar los nuevos liderazgos, no solamente en el tema político. Yo les hablo del tema político porque son temas que sin duda pues deciden muchas cosas y que seguramente se requiere que metamos la nariz allí para generar espacios de construcción y de soluciones. Y considero que desde los niños y los jóvenes podremos estar hablando de un desarrollo sostenible. No, nosotros estamos ya casi como que de paso, de salida, y entendemos esto de la Agenda 2030 como 169 metas que por fortuna hoy tenemos la oportunidad de compartir a través de estos espacios digitales para generar esos encuentros y construcciones de conocimiento, de ideas, de repensar diferente para co-crear desde la sociedad civil, que es de la mejor reputación que podemos hablar, la estrategia para dar cumplimiento a esas metas, y que desde el anonimato muchos lo están construyendo. ¿Y cómo podemos involucrar a nuestros niños y nuestros jóvenes en esos espacios, en esa hoja de ruta que conocemos como los objetivos de desarrollo, para generar estrategias, soluciones y participación ciudadana? Una participación ciudadana que sea sostenible realmente en el tiempo, para acompañarlos a ellos a través de instituciones que no solamente sean personas que van a una universidad o que tienen un posgrado o una maestría, las que puedan liderar este tipo de procesos. Es aterrizar esos objetivos de desarrollo sostenible a quien realmente lo pueda hacer sostenible, incluso a las mujeres, a las madres, para que ellas desde su hogar o desde su rol como madre puedan incorporar este tipo de oportunidades en sus familias, crear una huerta para generar o impactar en el objetivo de desarrollo número 2, como es el de hambre cero, y desde allí generar también temas de inclusión de género, disminución de la pobreza, y una trazabilidad de contenidos que sin duda pues nos van a permitir a nosotros estar concentrados en la construcción y estar concentrados también en la co-creación con nuevas personas, con espacios como este, donde vamos a estar compartiendo no solamente la tecnología, sino la conexión de los saberes. Podemos compartirlo y eso ha sido fabuloso en este tiempo. Llegando a generar, en mi caso, por ejemplo, impactando a más de 15,000 migrantes venezolanos a enero de este año, una labor que empezó como hambre cero en marzo del año pasado, cuando empezó esta pandemia, y que sin duda pues ha sido un impacto positivo, pero no solamente dando el pescado, sino enseñando a pescarlo a través de enlazar eso con otro proyecto de agroturismo sostenible y demás. Entonces, es importante saber qué queremos, hacia dónde vamos y cómo podemos incidir nosotros directamente sobre esa participación ciudadana. Cómo nosotros desde lo que somos como sociedad podemos reflejar en nuestras comunidades,
para que en últimas reflejemos el país que demandamos, ¿verdad? Entonces, pues yo les dejo como esa reflexión para que más que todo esto sea como un diálogo. No quise hacer como un tema de teoría o referencias bibliográficas, porque yo quiero escucharlos a ustedes con respecto al espacio para construir justamente una participación ciudadana con este contenido digital, acá con estos encuentros, y una nueva visión, una nueva idea desde lo que me puedan a mí ofrecer con la CDNH, que estoy muy agradecida por el espacio, porque sin duda estamos es para servir. Estoy convencida de ello, y que como hermanos mayores mexicanos sé que van a aportar mucho a este tema el día de hoy, en la tarde de hoy. Pues muchísimas gracias. Si me lo permites, doctora, me gustaría hacerle una pregunta. Sí, señor. Adelante, por favor. Gracias, Sandra. Bueno, de alguna manera deben ser ya los años que uno tiene. Coincido y me gusta el optimismo que tiene su participación, y ojalá aspiro igual que usted a que esto suceda. Pero me pregunto, ¿cómo lograremos esta participación donde parecería ser, digo, quizás, ojalá me equivoque, que el capitalismo vuelve a ganar y se renueva, por un lado, y parecería ser que los victoriosos vuelven a ser los mismos, y por otro lado, cuando usted nos habla de Colombia y nos habla de América Latina, que lo hace perfectamente y nos da un espacio donde tenemos una visión histórica y clara. Bueno, en el caso de Colombia, pues además en este instante está sucediendo una serie de cosas que habría que revisar. ¿Cómo mundialmente, mi pregunta sería, si no fuéramos optimistas, cómo vamos a recuperar este lugar y cómo vamos a combatir pues lo que usted ha dicho magistralmente, es decir, la corrupción, la empatía, ¿no? Y cuando pues ya se están vacunando en Estados Unidos, en las playas, les sobran vacunas y empieza a marcarse nuevamente una agenda, espero yo me equivoque, ¿no? Que no es tan optimista como la que usted nos plantea. Le quiero decir que a lo mejor ya es la edad, ¿no? Que no es uno tan optimista, pero me gustaría ver cuáles caminos ve usted. Le agradezco mucho. Bueno, doctor Boris, ¿qué responsabilidad pone usted en este momento en mí? Porque sin duda yo sí creo que soy una persona optimista, porque yo creo que es posible, en medio de todo lo que nos quieren vender como miedo, desconfianza, y como les mencionaba hace un rato, de ver al otro como adversario, para mí es un reto, y es un reto que me encanta, porque cuando nos ofrecieron distanciarnos y ponernos una mascarilla, que para mí me parece muy fuerte el solo hecho de limitarnos en la voz, pues yo me rebelé digamos, teniendo en cuenta los lineamientos y demás de esto. Yo el 19 de marzo estaba en mi país, donde nadie, en una región acá de frontera donde nadie iba, donde las calles estaban solas, y yo estaba abrazando gente, yo estaba compartiendo no solamente alimentos, sino afecto. Y es que si no seguimos viéndonos, si nos seguimos negando a ver las necesidades del otro, pues vamos a seguir fragmentándonos. La situación actual nos dejó claro que la brecha es mucho más amplia de lo que creíamos. El pobre es más pobre y el rico es más rico. Y en esa división sí que llegan algunos pocos a implantar su economía, a implantar su cultura. Y mientras que nos estamos distrayendo en el enfrentamiento, que por qué tú no usas tu mascarilla, por qué tú estás abrazando, por qué no guardas la distancia, por qué ustedes, señores gobiernos, nos están tratando de esta manera, y por qué no nos atienden, y corruptos, bueno, en fin, mientras estamos en esa revolución, ellos sí están haciendo y penetrando nuestro país. Yo considero que lo fundamental es acá volver a recuperar la familia, la institución de la familia. Si no lo hacemos, no podemos esperar que sea un gobernante el que lo haga por nosotros.
Es volver a lo esencial, es volver, y por eso les decía que incluso a las madres, a las mujeres, hay muchas que sin ser madre son cuidadoras, tienen ese instinto natural, y desde el ejercicio seguramente de cuidadoras y demás, podríamos ayudarlas a formarse en el tema de estos objetivos de desarrollo. ¿Y por qué me metí en esto? Yo lo conozco desde hace como comienzos del 2000, los conocí profundamente como objetivos del milenio, y eso me sonaba que era para extraterrestres, que eso, pues que eran unos superhombres o supermujeres los únicos que podían dedicar su tiempo y su gestión a dar cumplimiento a ello. Pero cuando llegaron en el 2015 como objetivos de desarrollo sostenible, entendí que eran fundamentales y que hacían parte de un programa de gobierno, un plan de desarrollo no solo nacional, sino regional y local. Y empecé a entender que no solamente eso era para los gobernantes o administradores, sino que yo desde lo que estructuraba mis proyectos veía que era posible que como sociedad civil lo estábamos haciendo. Y es que realmente es la sociedad civil la que lo hace bien, pero los gobiernos pues en su mundo de gestión y burocracia pues lo hacen de otra manera. Entonces, para cerrar la respuesta sería volver a la familia y en cabeza de las mujeres. Volver al domo, a lo que es desde ahí la virtud, los valores como sociedad, como individuo, y cómo desde mi ejercicio puedo reflejar ello en sociedad. Yo no puedo pedir paz si yo no la he experimentado. Yo no puedo tener paz si tampoco he tenido bienestar. Entonces, decir que volver a la familia y empoderar a las mujeres en estos temas suena bien, pero ¿le estamos dando las herramientas para que lo puedan hacer posible? Una mujer que tiene que salir, dejar a sus hijos para conseguir empleo, una mujer que puede incluso estar en una familia donde es violentada y agredida, pues no tiene espacios para formarse en ello, para a sus hijos compartirles este tipo de información. Pero seguro, y por eso es que les hacía la invitación a que dialogáramos al respecto, porque una cosa es lo que yo propongo desde lo esencial que parece ser evidente, y otra cosa es la realidad de nuestro mundo. Cómo recuperar a esas mujeres, cómo hacerlas partícipes y cómo comprometerlas realmente con esto, que eso no sea solamente un ejercicio político de participación de la mujer o del tema de género y estas cosas, sino que sea real y hacer un acompañamiento, investigación, ¿sí? Que tenga realmente todo el acompañamiento de un Estado que le interese realmente tener mejores ciudadanos a futuro. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias. A usted, doctor Boris. Muchas gracias por su participación, maestra. Tenemos una felicitación por parte de Álvaro Alarcón, que señala que su participación fue brillante. Y a su vez, otra de nuestras asistentes le quiere hacer una pregunta. Dice Nayeli, a mí me parece muy acertado impulsar la educación en participación ciudadana entre los niños. Mi pregunta es, ¿cuáles estrategias serían las adecuadas para transmitir a los adultos la relevancia de tener una participación activa, constructiva y propositiva? Es decir, ¿cómo implementar en la noción de ciudadanía la inclinación hacia una participación política activa, más allá de las votaciones o las manifestaciones que siempre resultan contingentes? Por favor. Muchas gracias, Álvaro, Nayib, por la pregunta. Bueno, es que es un tema, digamos, yo opino que desde la sociedad civil podemos construir esos espacios. Yo les hablaba que somos nosotros realmente los transformadores. Si nos quedamos esperando que el gobierno adecúe sus espacios o cree la cátedra de la participación política, y no solamente al tema electoral o del voto, como dices tú, Nayib, sino que sea realmente un tema desde los niños se formen en sana convivencia, en respeto por el otro,
procurando siempre esa visión de un mejor país, pues podríamos crear esos espacios, no solamente desde las instituciones, escuelas y demás, aunque podríamos construir una política pública transnacional, porque esto obviamente no es solamente para un país, esto es un tema que impacta positivamente a la humanidad. Si lo hacemos desde lo local, seguramente lo vamos a ver reflejado a nivel global. Entonces, es poder construir un plan de acción, cuál va a ser la metodología, porque ya los lineamientos están, hay una ruta, como les mencionaba, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con sus metas y demás, que además es muy interesante porque no es sencillo. Digamos que la filosofía es muy, muy bonita porque impacta 5 ejes que son la persona, el planeta, la prosperidad, la paz, que sin ninguna de estas, si ninguno de estos está atendido adecuadamente, pues no va a haber paz. Entonces, ya de por sí se nos hace engorroso un poco el tema. Pero si empezamos a construirlo y entendiendo que el otro tiene una historia de vida, porque es que vivimos en esa competitividad, que la globalización y eso nos encerró en nosotros, en sobresalir cada uno como individuo, olvidándonos de que somos sociales por naturaleza. Entonces, tendríamos que hacer un ejercicio de un tipo experimento desde familias que entiendan cuál es el propósito de ello, familias que quieran que sus hijos participen de esta formación y hacerles como un seguimiento y empezar a tener esos niños desde los 10, 12 años, hablando de políticas públicas, hablando de soluciones en sus territorios, hablando de cómo están generando espacios vivos en lugares donde habían cementerios, por decir algo, ¿sí? Que sean los niños los que empiecen a contar esas historias, que sean ellos los que realmente generen ese cambio. Para mí eso sería el ideal de ello. Y bueno, saben que los niños por su naturaleza no tienen todas estas limitantes que tenemos los adultos, estos paradigmas, esta competencia, este egoísmo incluso. Y creería que desde allí pueden surgir cosas bonitas, muy interesantes. Obviamente como instituciones y adultos podemos respaldarlas. Creería que en ese ejercicio nosotros seríamos más bien un soporte para que ellos puedan sacar adelante el proyecto, que sean los niños realmente. Pero bueno, Nayib, ahí te queda también la inquietud para que nos ayudes a mirar desde lo que puedas interpretar o que te resuene de lo que estamos hablando hoy, para que nos hagas llegar de pronto una idea al respecto. Muchas gracias, Judy. El doctor Álvaro Alarcón pregunta, primero hace este comentario. Eduardo Galeano escribió en Las Venas Abiertas de América Latina las crónicas del constante saqueo del colonialismo de los imperios como los Estados Unidos, España, Portugal, Gran Bretaña, hacia los países latinoamericanos. ¿Cree usted que en esta época el papel del imperio colonialista lo toman ya no los estados, sino la empresa privada para saquear a los países en vías de desarrollo, como pueden ser México y Colombia? Claro que sí. Yo sí lo veo, y no solamente, pues los estados representados desde sus multinacionales, ¿no? Porque vemos de dónde vienen realmente las empresas, siguen siendo los estados. Hay países nórdicos, sobre todo, que se venden o muestran como países muy sociales, respetuosos, democráticos, prósperos, pero ¿cómo han sostenido esa historia? Saqueando otros países, vulnerando la cultura y la sociedad de otros territorios. Entonces, en coherencia, eso es muy lamentable. Y volviendo un poco a la pregunta que hacía el doctor Boris, es que debemos volver a lo esencial, o sea, consumir lo que es de nosotros, consumir nuestra cultura, creer
creer en lo que somos nosotros realmente. Es que tenemos un enorme potencial y seguramente nos lo han hecho, nos lo han desdibujado pues con todos estos medios que están al alcance, nos quieren vender unas culturas, un tipo de, incluso de alimentos diferentes y nosotros tenemos todo el poder en nuestras manos, en nuestros pies, estamos pisando un territorio muy rico, próspero, por eso es que tienen tanto interés en nosotros, por eso es que hay tanta fragmentación acá, por esa manera es que nos requieren acá divididos para pues, ellos implantar acá lo que requieren. Incluso llaman y nos han hecho creer que el agua, el petróleo, la madera, por decir algo, son recursos, ¿no? ¿Son recursos para quién? Eso realmente es un bien común, un bien de todos. Y bueno, lamentablemente algunas personas que hemos elegido para que administren esos bienes de todos, pues terminan entregándolo para el bienestar propio individual de ellos. Muchas gracias. Tenemos una pregunta y comentarios que se relacionan muchísimo con lo que acabas de decir, Judy. Patricia Ibargüengoitia nos comenta, yo tengo una pregunta. A nivel mundial, ¿qué significan los valores básicos de la humanidad? ¿Y qué papel juega la tecnología de comunicación para la evaluación de las diferencias entre cada país? Ya que de mi punto de vista, no los buenos, los avanzados, pero si en mi punto de vista noto que la tecnología está jugando un papel muy importante en las diferentes maneras de pensar, y dejo abierta esta pregunta, ¿cómo utilizar la tecnología, que es la que está llevando estos desbalances de desinformación mundial, para lograr una equidad de valores? Ya que la tecnología ya está en adultos. Información, etcétera. Pero es esta la herramienta la que se está utilizando. Está creando mundos paralelos. Dejo esto abierto para que se pueda comentar. Bueno, Patricia, gracias. Mira qué importante tu comentario. La tecnología, sin duda, es la ciencia del siglo XXI, la ciencia que conquistó al espíritu. ¿Y cómo podemos hacerla y cómo podemos hacer de ella algo para el beneficio de la humanidad? Hay claros ejemplos de contenidos que están generando valor, que son muy útiles para todos estos temas que nosotros estamos hablando seguramente, pero no ha sido muy relevante. Seguramente a más personas les interesa como el contenido inmediato y vemos que a través del celular, que la información literalmente está en nuestras manos, es una información que es inmediata, rápida, constante y no podemos profundizar y cada vez queremos más, no es suficiente, entonces llega más información. Y ahí es donde empezamos a replantearnos si realmente la tecnología o cómo la tecnología ha conquistado al espíritu. De manera positiva, de manera negativa. Yo creo que es una excelente oportunidad para entender que la mejor tecnología somos nosotros mismos. El ser humano es creador de la tecnología. Esto que tenemos acá, de la manera en que nos conectamos y nos enlazamos, es porque ha sido una creación, una idea del pensamiento humano. Si entendemos que desde esto que somos nosotros, esa mega biotecnología, podemos generar esas soluciones, entendiendo que somos buenos y que hay mucho bienestar para compartir, pues podríamos hacerlo un poco más evidente, pero lamentablemente ello depende y en el libre albedrío está cada quien y decide consumir buenas cosas, malas cosas, el consumo de contenidos digitales, lecturas, los telediarios, noticieros, en fin.
Entonces, nosotros pasa tal cual como con la comida, Patricia, depende de lo que consumamos, reflejamos. La boca habla de lo que el corazón, de lo que hay en el corazón, y entonces nosotros no solamente del corazón, sino de todo lo que estamos enviándole y de lo que está lleno nuestro espíritu. Entonces, sin duda la tecnología es fundamental y tenemos que aprovechar, para eso están estas conexiones, y conectar con el que sintoniza y resuena como un mensaje para empezar a tejer esa nueva red de sociedad responsable, sostenible, para mejorar esas cosas que no nos gustan y para hacer del espacio de mi mundo, de nuestro mundo, un mundo mejor. Excelente, muchas gracias. Y siguiendo con este diálogo y esta conversación, Juan Pablo Ontiveros Vázquez señala lo siguiente. Maestra, respondiendo a Nayeli, habló de la resonancia de las ideas en nosotros. ¿Hasta qué punto la forma contemporánea de crear discurso, nuestra forma de crear discurso como personajes técnicos, nos impide generar resonancia de ideas trascendentes y espirituales en otros? ¿Cómo cree usted que podría contrarrestar la réplica de la cultura supertécnica y dónde identifica sus principales puntos de reproducción? Sí, doctor Ontiveros, sin duda, esos tecnicismos y ese lenguaje así rimbombante genera barreras. Yo creo que la manera de comunicarnos, por eso es tan importante un abrazo cura. Voy a ponerles ese ejemplo. Para mí el tema del distanciamiento, eso va en contra de la naturaleza humana. Y el lenguaje a veces también se pone en contra y aumenta la brecha, genera paradigmas. La mejor forma de comunicarnos, pues sin duda, por eso yo tampoco en algún momento pensé como en un discurso y dejé de lado, no leí nada de lo que iba a hacer porque que más que la experiencia, el sentir, bueno, dije de pronto de lo que siento hoy, como me siento desde Colombia, porque incluso mi discurso era un poquito sentido, incluso hasta negativo, y no voy a caer en ello, porque creo que las formas en que nos comunicamos a través de no solamente de la palabra, sino del pensamiento, de, como les decía, resuenan, hay sentires, y bueno, no quería como contagiarlos de dolor, que ya bastante pues nos han tenido por ese lado, pero el discurso es el mejor discurso, sin duda, es el ejemplo. El mejor discurso es el ejemplo, empezar a hacer. Es posible dar un primer paso y desde allí, desde la experiencia de cada uno, yo creo que ya podemos comunicar diferente, sin esos protocolos y demás, sino desde la propia experiencia. Y bueno, espero que haya atendido en algo la pregunta del doctor Ontiveros. Seguro que sí. No sé si tuviera alguien más la intención de hacer algún comentario. Tenemos por ahí aquí un paisano también de Colombia. ¡Ay, qué bueno! Sí. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario para poder continuar con este diálogo. Sí. Muchas gracias, Felipe. Pero creo que también la tiene alzado el doctor Rodolfo Nava de manera previa a mí. Veo que tiene su mano. Yo quisiera cederle la palabra primero a él. Gracias, Muchas Felipe. gracias. Gracias, Felipe. Sí, si está planteando, Judy, la construcción o más bien la reconstrucción de nuestros países a partir de la familia, estoy de acuerdo. Aquí el asunto está, bueno, ¿y cuál es la visión desde el punto de vista ideológico y político de la familia? Es decir,
Los padres van a transmitir a sus hijos aquello que debe ser y debe hacerse y deben realizar como parte de la sociedad desde pequeños, pero ¿cuál es su visión desde el punto de vista ideológico y político? Porque los niños finalmente son producto, ciertamente son producto somos producto de nuestra familia, de nuestros padres. Pero si incluso los padres en este momento, por ejemplo en México, están o estamos siendo bombardeados por una serie de propaganda altamente manipuladora, donde se está vertiendo noticias y se están vertiendo y difundiendo propaganda que no tiene que ver con la realidad, y que estos adultos, padres, se lo están creyendo, están convencidos, están siendo convencidos de ello, y eso se los transmiten a sus hijos. Finalmente, ese producto en el futuro inmediato, obviamente va a ser el reflejo de lo que los padres, insisto, están transmitiendo a sus hijos. Ay, doctor Rodolfo, bueno, desde la ideología, mira, la familia sin duda es lo primero que se ha fragmentado, lo primero que han querido fragmentar. Es muy difícil hablar de una familia hoy en día, porque incluso pensar que la familia la compone papá, mamá, hijos, pues eso ya incluso puede pasar el riesgo de que me denominen retrógrada, troglodita, dinosaurio. Porque sí, la familia hoy en día son monoparentales y nosotros podemos construir familias que no solamente son de sangre. Pero desde el ejercicio de lo que es la familia como núcleo de la sociedad, considero que todos aquellos que construyan eso que denominamos familia puedan entender que si hay un niño que se gesta, creo que podría ser como la generalidad de una familia. Seguramente no todas, el propósito sea tener hijos, pero si ocurre ello, es entender que estamos formando un ciudadano y que de lo que impartamos allí que va a ser importante y fundamental su participación en la sociedad, pero no nos lo han contado así. Simplemente estamos teniendo familias, estamos teniendo niños y cada quien resuelva como pueda y como rueda suelta en la medida de las circunstancias. Entonces hemos perdido el valor fundamental de lo que es ese eje de la sociedad, ese núcleo de la sociedad. No lo hemos entendido de esa manera, porque sí, nos han tenido distraídos en falsas necesidades de consumo, en falsos bienestar que también lleva el consumo, y nos olvidamos de lo esencial que es la vida misma, y la vida misma desde ese ser que hace parte de mi familia, que concebí en mi familia, y de cómo él va a ingerir en la vida de otras personas. Eso no lo hemos replanteado así, no hemos tenido esa capacidad. Entonces, es retomar esos espacios, como les decía, incluso donde hay mujeres cuidadoras, espacios donde haya niños, y que ojalá pudiéramos dar ese ejercicio, esa cátedra de participación ciudadana desde la escuela, porque sabemos que no muchos padres, hay muchos, yo incluso en mi familia, mis padres no tenían el nivel para sentarse conmigo a hacer tareas, porque mi mamá ama de casa, además les comparto, mis papás eran como el símil de Betty, los papás de Betty la Fea, por si vieron esa historia. Esos son mis papás, tal cual, una mujer dependiente económicamente y un hombre honrado, correcto, pero machista. Entonces, yo tuve que aprender mis cosas con la gracia del acompañamiento de mis padres, mi madre proveyéndome alimentos y mi padre pues de los cuadernos y los útiles que requería, pero la formación era responsabilidad mía. Entonces muchas personas no tienen ni siquiera la compañía de un papá, muchos niños, pero no tienen ni la compañía de un papá o una mamá.
Entonces, ¿cómo recuperamos? Hay espacios donde hay niños, orfanatos, en fin. ¿Cómo hacemos y llevamos a esos niños los valores que le corresponden como ciudadanos? ¿Cómo de verdad los empoderamos y los miramos con amor y con respeto para que ellos pues contribuyan no solamente a su vida, sino que a la vida de las futuras generaciones? Entonces, en ese orden de ideas, más allá de la misma, de lo que constituye la familia en sí, es cómo incluimos la participación con respeto hacia los niños y cómo los empoderamos con respeto desde temprana edad. Muchísimas gracias. Si quieres, Felipe, un segundito, nada más voy a hacer este comentario antes de que tú hagas tu nueva pregunta. Pero de nueva cuenta, Nayeli señala, a mí me gustaría subrayar lo que mencionó la maestra Judy acerca de la necesidad de cuestionar los sistemas actuales de reproducción económica, extractivismo capitalista, hiperconsumismo, como estrategia para repensar en el valor de lo humano. También lo que se señaló acerca del uso exacerbado de las tecnologías y sus repercusiones en la comunicación humana y en la transmisión de valores. Me parece que para construir otras ciudadanías incidentes y participativas, es indispensable repensar los modos de vida entre las poblaciones postcoloniales y, ¿por qué no?, entre aquellas poblaciones que residen en los países altamente industrializados. Sí, sí. Esos diálogos son interesantes, Nayib. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo algo aquí agregar al comentario que nos hizo el doctor Rodolfo, porque es algo que yo comparto con él, hacia dónde va él, que hoy con todas esas distracciones o con todas esas necesidades que tienen los padres de niños de pequeños y que están frente a una pantalla consumiendo miedo, cifras, miedo, desamor, enfrentamiento, caos, pues ¿cómo creen que va a crecer un niño con ese ejemplo? Retomando también lo que le decía a otra persona, más allá del discurso, el ejemplo. Un niño que el papá, que incluso dentro de su propia familia conviven con mascarilla, con tapabocas. Entonces, son niños, por eso el poder de los niños, y yo creería, más allá, sin el ánimo de generar conspiraciones ni nada, pues creo que los más afectados o hacia el punto focal de todo esto que está ocurriendo, este experimento social, son los niños. Un niño que está limitado con su mascarilla, un niño que está viendo con ejemplo todo lo que ocurre a su alrededor y que no lo entiende porque tampoco muchos padres no se lo saben explicar o se lo explican de una manera catastrófica, donde ve cómo actúan los grandes con los más abuelitos. He conocido de niños que no van a visitar a sus abuelitos desde hace más de casi año y medio porque temen contagiar al abuelito. Entonces, eso es muy fuerte. Y estamos pensando en ciudadanos a futuro con miedo. Y eso es, pues, ¿quién nos requiere así? ¿Qué fuerza requiere que seamos una sociedad limitada, sin voz y aparte con miedo, ¿no? Eso es para pensar. Además que ustedes saben, el sistema respiratorio, pues cada tejido, órgano y sistema de nuestro cuerpo está perfectamente construido y tiene una función, y es que en el caso del sistema respiratorio nosotros tomamos aire para transportar del aire dentro de varios elementos que, ay, Dios. Aquí esperamos, parece ser que hay una pequeña falla en el enlace de la maestra Judy, pero aquí estamos.
Supongo que se está reconectando. Berta, si nos ayudas, nada más para verificar, si no es que la maestra esté tratando de entrar a la sala. Sí, todavía no, pero parece que recibió una llamada. Ah, ok. Muchas gracias, Berta. Seguramente ahorita se enlaza con nosotros. Rogamos un minutito de paciencia. ¿Habrá sido también quizá una falla de luz? Es posible. ¿Verdad? Eso nos comenta ahorita Patricia. Entonces, en una de esas es algo parecido. Dentro. Perfecto. Volví. Sí, qué bueno. Aquí la estábamos esperando, no hay problema. Qué vergüenza. Bueno, de todo esto de la tecnología, un apagoncito. Claro, Un pequeño claro. apagón. Muchas gracias. Ay, bueno. Gracias, Álvaro. Sí. ¿Me están viendo bien? ¿Me están escuchando? Muy bien, muchísimas gracias. Todo bien. Porque tuve que ingresar con mis datos. Sí. Nos estabas platicando cómo el oxígeno entra al cuerpo. Sí, me tocó buscar un poco de oxígeno para retomar. Muy bien. La función del sistema respiratorio es que toma aire para transportar oxígeno a través de la sangre y desecha lo que no le sirve, ¿cierto? Entonces imagínate una persona con la mascarilla puesta todo el tiempo, botando desechos y tomando de esos desechos, ¿no? Se supone que nuestras neuronas, nuestro cerebro y todos nuestros órganos requieren de oxígeno. Entonces, por ahí empezar a pensar en cómo funciona esto, porque a mí me enseñaron en la universidad que la mascarilla realmente la tenía que usar el enfermo. ¿No? Y que no está, pues con todo lo que nos han contado esto, pues a mí realmente no me cala que tengamos que ponernos esto frente a un virus que dicen que tiene todas las cualidades y propiedades que nos dicen que nos afectan, y bueno, la mascarilla no sería suficiente para ello. Por otra parte, los niños no están respirando, y entonces de esa manera pues nuestros pensamientos cómo están, ¿no? Claro. Requerimos de oxígeno para pensar. Así es. Muchas gracias. Tenemos aquí otro comentario. Nuevamente, Juan Pablo Ontiveros señala frente a todos los comentarios anteriores, ¿cuál sería el papel de una Comisión Nacional de Derechos Humanos u órganos análogos en otras naciones, tomando en cuenta las facultades que realmente se tienen? ¿Cuál debería ser el grado de injerencia institucional de un órgano defensor de derechos humanos? ¿Y cuál cree que sería el alcance, tomando en cuenta que los vicios que aquí se han señalado, sistemas colonialistas, hiperconsumismo, difusión de mentiras para evitar aglutinantes provechosos en la sociedad, son también parte de una agenda que goza de amplio margen de argumentación técnica frente a las instituciones de los estados e injerencia política para su legitimación institucional?
Bueno, las instituciones como los organismos para la defensa de los derechos humanos, es que estamos defendiendo lo que no debería defenderse, ¿no? Pero como son las cosas, pues se requiere que hayan organismos que nos respalden, que diga que alguien está atendiendo la necesidad de poblaciones que han sido vulneradas. Yo realmente, en mi país se llama el Defensor del Pueblo, la oficina o la institución. Y ya ven lo que está ocurriendo, o lo que viene ocurriendo no solamente ahora con los últimos días, sino lo que ha venido ocurriendo desde épocas donde se ha violentado. Yo vengo de familias, de abuelos que han sido despojados de sus tierras, y al sol de hoy, ninguna institución, pues ellos, ya mis abuelos fallecieron, y y a mi padre no le interesa retomar eso, porque eso genera dolor, genera impotencia, y mi padre ya es un señor ya de 86 años, donde hoy en día, o hace unos 4 o 5 años, pues se retomó como ese tema de verdad, que la institucionalidad respaldara a algunos ciudadanos que han sido víctimas o han sido vulnerados en sus derechos humanos, pero a costa de ¿qué? De tiempo, desgaste, sacrificio, en búsqueda de la dignidad al final. Eso cuesta mucho, eso cuesta mucho. Yo creo que no soy la persona más adecuada para responder eso, y debería ser algún compañero ahí directamente desde la CNDH que nos ayude a responder eso. Muchas gracias. Bueno, Felipe, había un Felipe, un Sí, exacto. compatriota. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Mi pregunta, respecto a lo que hemos comentado, el escritor y filósofo Gastón Zuboliti, filósofo chileno, planteó algo muy importante referente a estos estallidos sociales no solamente exclusivos de Colombia, sino el caso anterior Chile por la cuestión del metro, y que estos estallidos muestran que la falta de solidaridad está llegando a su fin, es decir, plantea que debe darse una nueva concepción de los valores de la sociedad. ¿Cuáles serían para ti estos nuevos paradigmas culturales que debiesen primar en una sociedad, como él lo denomina, mucho más virtuosa? Y referente a la última pregunta que hace Judy, pues el PAR, por supuesto, en Colombia sería la Defensoría del Pueblo, que es una institución que tiene competencias y atribuciones similares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También es elegida por el Parlamento, por el Legislativo. Nosotros tenemos un Congreso, en Colombia es un Congreso de la República que se compone básicamente de un Senado y una Cámara de Representantes. Allí de manera conjunta se vota y también queda electo este defensor del pueblo, y justamente lo que hace es verificar situaciones de violaciones de los derechos humanos en los acontecidos estallidos sociales que hemos tenido. Han reportado la desaparición de, por lo menos a la fecha habían 34 muertes a causa de la protesta, y las cifras todavía no confirmadas hablaban por lo menos de 80 desaparecidos al momento de las protestas. Para complementar la pregunta que hacían de manera previa y que sugería Judy. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Felipe. ¿Se dan cuenta la importancia de no estar solos y de tener un compatriota aquí en escena? Bueno, eso se llama solidaridad. Gracias, Felipe. Eso también se llama cooperación. Y en ese orden de ideas, tú has mencionado, para ser una sociedad, unos ciudadanos más virtuosos, has mencionado a la empatía. Yo he hablado de ella en el transcurso de este encuentro, y recuerdo
las palabras que decía Carl Rogers, que la única persona que no puede ser ayudada es esa que culpa a los demás. Si nosotros, además de culpar a los demás, dejamos de ser empáticos, pues le estaremos cerrando la puerta al respeto y estaremos perdiendo energía en discusiones, en problemas. Yo creo que para hacer una sociedad más virtuosa deberíamos inmunizarnos, ponernos, ya que está tan de moda tanta vacuna, la vacuna de la empatía. Saben que la vacuna es un biológico, que es poner en sí mismo el virus, bueno, esto. Entonces nosotros deberíamos inyectar empatía porque estaríamos siendo inmunes contra el odio, el desamor, y en esa medida de las cosas, si por lo menos tomamos ese solo elemento, yo creo que empezaríamos a ver el cambio y la transformación de la sociedad que queremos. Muchas gracias, Judy. Pues sin lugar a dudas, una deliciosa charla. Nos dejas con muchísimas reflexiones en torno a lo que cada una y uno puede hacer desde su espacio para construir esa sociedad y establecer un contrapeso a todas estas tendencias de las que has comentado, ¿no? Esas que quieren introducir el miedo, el distanciamiento físico y emocional, la tecnología como paradigma de trabajo y de validez humana. Quien no esté en la tecnología y quien no sepa manejarla no vale. Y también de desacreditación de todo lo que han sido pues nuestros valores tradicionales, históricos y milenarios, que finalmente pues nos distinguen a todos los países de Latinoamérica. Muchísimas gracias, Judy, por enseñarnos un poco esta importancia de la participación ciudadana distinta y dejarnos reflexionando sobre lo que tenemos que hacer tanto en las nuevas generaciones como en las personas adultas para que podamos tener una sociedad mucho más participativa, pero desde la lógica de la defensa de la dignidad humana, no con un matiz ni político, ni diferenciador en términos de género o de cualquier otra característica, sino reconociendo nuestra común naturaleza, nuestra común esencia y la importancia de la solidaridad entre todas y todos nosotros. Judy, fue un privilegio tenerte con nosotros. En nombre de la CNDH, te agradezco muchísimo tu participación, así como la de todas y todas las personas que nutrieron este diálogo. Y bueno, no sé si para finalizar el doctor Boris quisiera hacer algún comentario o si damos por concluida esta charla, reiterando nuestro agradecimiento infinito por tu participación en este diálogo tan emotivo que tuviste a bien hacer con nosotros. Muchas gracias. Nada más quisiera agradecer nuevamente a la ponente, a todo el seminario, y pues como siempre recordarles que nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho la humildad que han tenido para conmigo. Es un honor estar compartiendo, como les digo, con mis hermanos mayores. México lindo y querido, los amo. Gracias por ser tan generosos y por permitirme participar de estos espacios. Sandra, un gusto en conocerte. Gracias. Y gracias nuevamente a la presidente de la CNDH, Rosario Piedra, por generar estos encuentros. Muchas gracias, Judy. Estamos muy contentas y contentos aquí en este seminario y agradecemos infinitamente a la institución, al doctor Boris Berenzon por hacerlos posible y sobre todo a cada una y uno de ustedes que pues enriquecen notoriamente el nivel de reflexión de nuestro proceso. Así es que nos vemos en 15 días y muchas gracias. Buenas tardes
a todos. Adiós, gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.